Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta reflexión en esta linda tarde que Dios nos da. Y para ello vamos a seguir con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 1 al 8, para esta oportunidad. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, te pedimos que nos ilumines, Dios mío, para enseñar esta palabra rica y llena de un mensaje para nosotros. Ilumínanos a la luz de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Este es uno de los textos más hermosos, pero también uno de los textos que, si no se tiene cuidado a la hora de leerse, se puede malinterpretar y el mensaje puede estar totalmente desviado. Toda la Biblia necesita de un contexto. Cada libro, cada párrafo, cada capítulo necesita de un contexto. Lees el contexto. Este es uno de esos textos que sin el contexto termina siendo una contradicción si lo leyéramos sin su contexto. El apóstol San Pablo, en todas sus cartas, expone el papel de la ley, la naturaleza de la ley y el papel y la naturaleza de la fe. El contraste entre ley y fe. La ley fue dada para mostrarnos el pecado, y como no se pudo cumplir, somos condenados. La fe vino para que en Cristo, quien sí cumplió la ley por nosotros, y mediante la fe seamos salvos. Y este capítulo no es la excepción. Sigue diciendo lo mismo y reafirmándolo, solamente que aquí usa las palabras espíritu y carne. Claro, yo estoy seguro que nosotros inmediatamente leemos este pasaje, decimos: vea, la salvación es por el buen comportamiento del que es espiritual, eso es vivir en el espíritu, y la condenación es por el que se comporta mal, ese es el que vive en la carne. Pues me da mucha pena, pero ese texto no está hablando de esas partes, no está hablando ni de la moral, ni de la perfección de unos y el pecado de otros. Está hablando de la incredulidad y de la fe. Y miremos bien la introducción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 7 se terminó diciendo que, donde Pablo dice: definitivamente si no fuera por Cristo no había salvación. Y aquí lo sigue afirmando. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús entendemos ser creyentes, tener nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo para salvación. Para ellos no hay ninguna condenación, porque ellos no andan conforme a la carne. Aquí no está hablando de la perfección moral, está hablando de no andan conforme el cumplir las obras de la ley, o sea, bajo la esclavitud de los mandamientos de la ley. A eso es que refiere con carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu aquí es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, se usa el término la ley del Espíritu de vida, y es que ¿acaso el Espíritu de vida es un cúmulo de reglas o leyes que cumplir? Sabemos que no. El Espíritu de vida es la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo para obrar la fe en el ser humano para que crea y sea salvo. No es cumplir leyes, es una manera de decirlo. ¿De qué me ha librado la fe, o sea la ley del Espíritu? De la condenación de la ley de la carne. ¿Por qué la carne? ¿Por qué comparas la ley y la carne? Porque la ley ordena a la carne cumplir. El Espíritu ordena al ser creer. Como la carne no cumple, la carne está condenada. Por eso dice que es muerte ocuparse de las cosas de la carne. Dice, y luego el 3 nos aclara muy bien. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué la ley no pudo cumplir su objetivo? Porque esa ley hermosa, santa y piadosa, santa y hermosa, que refleja la santidad de Dios, encontró un ser humano débil,
pecador, carnal en el sentido de la obra, en el sentido de la corrupción, y no pudo que el ser humano cumpliera los mandamientos, entonces fracasó en su intento, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se volvió la ley débil? Porque la ley necesitaba de la cooperación de la carne para hacerse cumplir y cumplir con su objetivo, que era presentar ante Dios a los seres humanos justos y sin pecado. No lo pudo hacer porque la carne no le respondió, y literalmente lo dice San Pablo así. Entonces, como la ley le fue imposible, dice, porque lo que era imposible para la ley, que era hacer cumplir los mandamientos, no pudo lograrlo, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cuál fue la solución para ese problema que la ley encontró en el ser humano? Que el Dios envió a su Hijo y se hizo carne, y por medio de la carne, al cumplir la ley, mató el pecado, condenó el pecado por medio de la carne. O sea, Dios se hizo ser humano, asumió el pecado de la humanidad, al cumplir la ley, mató la carne, o sea, el pecado, siendo él ser humano también, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ninguna manera estos textos se pueden leer que es carne y espíritu, está haciendo referencia a la perfección y a la inmoralidad, porque entonces la obra de Cristo no tendría valor. Por eso explica, los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. O sea, los que están en Cristo ya son espirituales, porque Dios los ha hecho sentar en las regiones espirituales, por medio de la fe. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que es de la carne, o sea, el que no cree, el que es incrédulo, ese es el que se refiere al texto como el que es de la carne. ¿Qué sigue pensando? Que en su vida todo va bien, que es hijo de Dios y que será salvo, y va más allá. Sus obras lo van a salvar. Y no se da cuenta que la ley ya lo mandó al infierno, porque la ley ya lo tiene condenado. Y la ley ya no lo pudo salvar, o sea, sus obras ya no lo pudieron salvar, porque las obras son la obediencia a la ley, y la ley ya fracasó por la debilidad del hombre. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los que no creen en el Señor, piensan en las cosas de la carne, o sea, yo me salvo por mis medios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, en la fe. La confianza de los que son de la carne es en sus obras y en su perfección moral. Pero la confianza de los que son del Espíritu es en Cristo Jesús, porque son los que están en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿De qué sirve andar preocupado por la perfección moral en sí misma? Si Cristo no está en el corazón, no es la fe en Cristo, de nada sirve, eso es muerte. ¿De qué sirve hacer sacrificios? ¿De qué sirve hacer ayunos y oraciones para ser salvo si Cristo no está en su corazón? Todo eso es perdido, eso es la vana piedad, y eso lleva a la muerte, eso no lleva a la vida. Pero el ocuparse del Espíritu, o sea, la fe del Señor Jesucristo, es vida y es paz. Y aquí viene y ratifica, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que está bajo la ley y enemistado con Dios sigue, ya hemos explicado, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que eso no está hablando de cosas morales e inmorales, está hablando de que el ser humano no puede por su naturaleza cumplir nada de los mandamientos, no puede, es que tampoco puede, dice, y aquí abajo decía, es débil, no puede, o sea, ni intentarlo. Nosotros mentimos cuando pretendemos decir, yo sí soy moralmente perfecto. No seamos mentirosos, la Biblia dice que no podemos, que hoy somos perfectos por Cristo ante el Padre. Eso es otra cosa muy diferente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Así hagan las buenas obras, sean moralmente perfectos, Cristo no está en su corazón. Moralmente perfecto no hay nadie, por sus obras ni por su propia intención. Somos moralmente perfectos ante el trono de Dios por causa de Cristo, pero somos declarados, no hechos. Entonces, hermanos, este texto no contradice ningún texto de la Biblia de que la salvación sigue siendo por la fe sin las obras de la ley, más bien lo ratifica. Andar en el Espíritu es una manera de decir andar en la fe de Jesucristo, y andar en la carne es una manera de decir los que no creen. O sea, si lo concluimos de una manera, si lo sintetizamos, es andar en la carne es no creer en el Señor Jesucristo ni confiar en Él como nuestro Salvador, y andar en el Espíritu es la confianza. Por eso Pablo dice, ahora ninguna condenación hay. Le escribió a la iglesia de Roma, para los que estamos en Cristo, o sea, ustedes y yo. Porque Pablo acaba de decir atrás que su cuerpo no le obedece a la ley. Miserable de él, ¿quién lo librará de ese cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, vamos aclarando el texto, continuamos en la próxima ocasión. Señor, muchas gracias porque este texto nos sigue dando esperanza de que nuestra salvación es en ti. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros, Padre Santo, sin ti? ¿Qué sería si siguiéramos viviendo las obras de la carne, pensando que somos salvos y justificados por la ley,
o pensando que cumplimos las obras de la ley cuando eso no podemos hacerlo. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús. Como dice San Pablo, gracias sean dadas a ti que es por ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque si nos tienes sentados en los lugares celestiales con Cristo, no es por nosotros, no es por lo que nosotros somos, sino por lo que tú eres. Permite que lo que hagamos sea como agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros. Que te alabemos en acción de gracias. En esta noche nos encomendamos en tus manos y en los méritos de Cristo nuestro Señor. A ti, Padre, te lo agradecemos. Amén.